Gracias le damos al Señor por esta mañana, a pesar de que somos poquitos. Hemos podido disfrutar de esta fiesta. Hemos podido hacer memoria de Él, hacer memoria de su sacrificio y hacer memoria de que Él nos trajo a Él. Así que gracias, Señor, por eso. Durante, creo, el año, a partir incluso del retiro que tuvimos en Rucacura, hemos venido compartiendo de alguna u otra manera con respecto al libro de Colosenses. No sé si llamarlo, creo que llamarlo eslogan es muy ligero, pero para que se entienda el eslogan que dice que Cristo habla de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y bueno, con la ayuda del Señor quiero también que podamos retomar estos 3 versículos que están en Colosenses 1, del versículo 26 al 28, más que todo como para agarrarlos como una introducción a lo que realmente el Señor me ha mostrado estos días para poder compartirle. Dice el versículo 26, yo creo que ya se lo saben de memoria, pero si no los vamos a repetir. 1:26 dice, Colosenses, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Cuando leo estos versículos y veo y podemos apreciar, de hecho todos los que estamos acá, y quizás unos más que otros, podemos apreciar cuánta riqueza ha podido salir de estos versículos. Estamos hablando de que estamos compartiendo esto, yo creo, desde abril más o menos. Ya estamos en septiembre. Y el Señor sigue sacando palabras, sigue mostrando palabras por medio de estos versículos. Por lo tanto, cuando vemos esto, vemos lo precioso y lo profundo que es Cristo en nosotros, que es nuestra esperanza de gloria. El versículo que leí empieza con lo siguiente, y de hecho creo que la última vez que había compartido lo dije, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Cuando hablamos de un misterio que había estado oculto, habla de que ese misterio se mostró, se reveló. Y cuando se reveló, se dice que se reveló a nosotros. Lo vimos, lo obtuvimos, por gracia y misericordia. Hoy día celebramos esto en la mesa y podíamos darle gracias al Señor porque Él nos salvó, porque Él nos consideró, porque Él no miró nuestra pobreza, porque a pesar de nosotros que no teníamos nada digno de poder ser salvados, Él nos salvó. Así que le damos gracias por eso al Señor, porque ese misterio fue revelado. Pudimos ver al Señor Jesucristo en la cruz muriendo por nosotros. Pudimos ver al Señor Jesucristo pagando nuestros pecados en Él. Así que damos gracias al Señor por eso, porque podemos ver eso. Pero hermanos, cuando leo estos versículos, como veo que este era un misterio que había estado oculto, veo simplemente la punta del iceberg. Ustedes no sé si han visto una foto, hay una foto bien clásica que se muestra que en el ice, que hay entre el mar y del iceberg se ve así una cosita chiquitita, pero que si uno ve hacia abajo hay una cosa gigante, inmensa, pero es tremenda. Es algo que no, de hecho es como que no tuviese fondo. De hecho, muy pocos de hecho no sé si alguien ha podido llegar al fondo del mar porque es tan profundo que no se puede ver. Cuando se habla de la punta del iceberg, este es el misterio. Nosotros hemos podido ver la punta del iceberg, absolutamente nada más que eso. O sea, Cristo es inmenso, es muy profundo. Cristo sobrepasa todo nuestro entendimiento. De hecho, Pablo, cuando habla de Dios mismo, cuando habla de la majestad de Dios, Pablo en el libro de Romanos, hay un momento en donde él ya queda tan maravillado de la gloria de Dios, queda tan maravillado del conocimiento de Dios y queda tan maravillado de la profundidad de Dios, que en Romanos 11 no le queda nada más que decir, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dice, oh profundidad, habla de una profundidad, habla de algo que está más abajo, que está más profundo, es algo que debemos alcanzar. No solamente esta punta del iceberg que nosotros hemos podido ver en Cristo, que es nuestra salvación.
El Señor quiere hacernos, quiere mostrarnos, quiere que nosotros podamos alcanzar algo más profundo. Porque como decía al principio, el Señor es inagotable. En el Señor está la fuente de la vida. En el Señor están todas las riquezas, como dice acá, de la sabiduría. No estamos hablando de cualquier riqueza, la riqueza de la sabiduría. Dios se quiere dar a conocer. Dios se quiere dar a conocer a los suyos, a sus santos, a sus escogidos. Gloria al Señor por eso, porque no lo merecíamos. Recién cuando comenzábamos decía, yo no merecía estar acá, yo no era digno por mis propias fuerzas de estar acá, pero a Dios le plació revelarse en su Hijo. A Dios le plació revelarse en Cristo Jesús a nosotros. Gracias Señor, porque no lo merecía, pero estoy acá. Gracias Señor por esto. Luego dice Pablo, también dice, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y luego Pablo no llega nada más y dice, esto no lo puedo entender, por lo tanto dice, porque de él, por él y para él son todas las cosas. Qué precioso es esto. Tenemos una fuente inagotable de agua de vida. Y esa vino a morar a nuestros corazones. Por eso dice, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Qué precioso es esto, hermano. Por eso digo, nosotros podemos ver esta punta del iceberg. Nada más que eso, solo la punta del iceberg. Quiero profundizar en esto. Cuando yo le digo de esta punta del iceberg, lo que les quiero decir es que nosotros hay algo por conocer, hay algo por excavar, hay algo por buscar. Por eso habla de las profundidades. Y para eso me quiero ir al libro de Pedro, a la segunda epístola de Pedro. ¿Ya? Vamos a leer los primeros 11 versículos más o menos, para poder comprender un poco más esto. Cuando Pedro escribió este libro, esta epístola, ya Pedro habla del mismo, indicado que ya incluso está a punto de partir. Eso lo dice en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 14. Pedro dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Por lo tanto, cuando nosotros leemos esta epístola, vemos que ya Pedro es un hombre maduro. Ya no vemos al Pedro que todos conocemos, que se ha compartido tantas veces. Ese Pedro en el cual muchos de nosotros nos vemos muchas veces identificados con sus errores, con sus torpezas, pero también viendo la misericordia del Señor en Pedro, como la hemos visto en nosotros. Vemos a un Pedro ya maduro, preocupado, amando a la iglesia. Voy a leer desde el capítulo 1 al versículo 11, completo. Síganme la lectura porque ya ahora no hay teleprompter, así que no se va a poder leer. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Acá vemos lo que conversábamos al principio, solamente la punta del iceberg, nada más que eso. Vemos que hemos alcanzado esta fe, donde vemos que hay un Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. Qué preciosa es esta fe. Pero ahora vamos al versículo 2, dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Fíjense esta palabra, dice, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Quiero que anoten esa palabra y fíjense cuántas veces se repite esa palabra desde el versículo 1 al versículo 11. ¿Cuál palabra? Conocimiento, dice. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante él, conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto a ¿qué cosa? Al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos,
Tanto más procurad hacer firmes es vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si se dan cuenta en lo que leímos, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, aparece la palabra conocimiento 5 veces. Como ustedes saben, y si no lo saben, lo comento acá, en el castellano, a veces se usa una sola palabra, en donde en el griego se usan dos. Por ejemplo, la palabra palabra, como palabra, la palabra palabra, en el griego se escribe como logos y como rema. Y esas dos, logos y rema, tienen distintos significados. Pero cuando nosotros la vemos escrita acá en la escritura, nosotros leemos palabra. En este caso, acá cuando habla de conocimiento, usa dos palabras. 3 veces se usa la palabra conocimiento, es la palabra que quiere decir un conocimiento profundo, un conocimiento que debe ser buscado, un conocimiento que debe ser estudiado, un conocimiento que debe ser adquirido diligentemente. ¿Ya? Ahí se usa 3 veces la palabra. Y después se usa 2 veces la palabra conocimiento, que es otra palabra que la palabra gnosis, que es un conocimiento vivido. ¿Ya? Esas dos palabras. ¿Cuándo se usan estas dos palabras de gnosis? Cuando habla de añadir, cuando dice añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, esa palabra es gnosis, y después cuando dice el conocimiento dominio propio, esa palabra también es gnosis. Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Dice un conocimiento vivido. En otras palabras, es aquello que se ha aprendido ya viviéndolo y manifestándolo. Por otra, la otra palabra se llama epignosis. La otra palabra se llama epignosis, que tiene que ver con este conocimiento de búsqueda, con este conocimiento de adquirir una profundidad sobre las cosas. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor? En el versículo 2, a través de Pedro, dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Esa palabra dice es epignosis, y esa epignosis tiene que ver con este conocimiento, como yo les decía, que tiene que ser un conocimiento de búsqueda, un conocimiento de estar delante de la presencia del Señor, un conocimiento de recibir de la palabra del Señor, un conocimiento de estar anhelando constantemente esto para poder adquirirlo, para poder tomarlo. Es como el logos de la palabra, que tiene que ver con la palabra aprendida, entendida. ¿Ya? Pero ¿por qué Pedro en su carta habla tanto de este conocimiento? ¿Por qué Pedro pone tanto hincapié con esto en el primer capítulo? Si nosotros vemos el capítulo 2 y el capítulo 3 de Segunda de Pedro, en el capítulo 2 vemos cómo han aparecido falsos maestros, falsos profetas, han aparecido engañadores en medio de la iglesia, de hecho. Han aparecido aquellos que quieren engañar o tergiversar la palabra. De hecho, en el versículo 1 del capítulo 2 dice que han habido falsos profetas, dice entre el pueblo, también falsos maestros. Dice que introducirán herejías. ¿Ya? Y herejía, hermano, cuando uno escucha esa palabra actualmente, uno siente que herejía es algo terrible, es algo como que es algo ya así aberrante. Pero si nosotros nos vamos al significado más puro de la palabra, herejía habla de una opinión. Es la opinión que yo tengo de. Por lo tanto, cuando hablamos cuando habla de herejía acá Pedro, habla de que había muchos hermanos que tenían una opinión con respecto a la palabra. No una revelación, una opinión con respecto a lo que ellos pensaban. ¿Ya? No necesariamente ellos estaban yéndose totalmente en contra de la doctrina. No, ellos tenían solamente una opinión. ¿Ya? Por eso a Pedro le estaba preocupando esto, de que los santos no tuviesen este conocimiento, esta profundidad de la palabra. Por lo tanto, él veía la urgencia de esto. Y es tan así que Pedro dice en el versículo 12, el capítulo 1, dice: yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Dice: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Y acá voy a volver a repetir lo que dije recién. Dice: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Dice: incluso después de partir, dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Por lo tanto, Pedro consideraba que era urgente y prioritario
que el pueblo, que los hermanos, que las iglesias estén llenas del conocimiento de Cristo. Era necesario. Y al igual que Pedro lo dice ahora, las cosas hoy día no son muy distintas. Y no son muy distintas porque nosotros podemos ver, incluso escuchar prédicas que suenan extrañas, escuchar prédicas que suenan con un poquito de añadidura de cosas medias raras, en donde son adaptadas incluso para la persona que las está diciendo, para poder a veces, como lo dice acá, a veces validarse por sí mismo en ciertas cosas que a lo mejor no está actuando correctamente. Por lo tanto, es peligroso y por eso mismo es necesario tener este conocimiento. Y no solamente abarca a la cristiandad en general, sino que también viene en este tiempo, sobre todo, con todas estas nuevas tendencias o estas nuevas llamémosle tendencia o nuevas formas de pensar que hay actualmente, nuevas corrientes, que nos dicen, de hecho, no tengo nada en contra de esto, no estoy juzgando nada por si acaso, pero hay muchos cantantes urbanos que dicen ser cristianos, que dicen que se han convertido al cristianismo. Y cuando uno ve esa conversión, ve que en esa conversión hay ciertas cosas raras en ese tipo de conversiones. Porque una cosa es decir yo soy creyente y otra cosa es mostrar efectivamente que es creyente. De hecho, fíjense que acá cuando habla de una añadidura, Pedro le dice, añadid a vuestra fe virtud. Y cuando habla de esta virtud es mostrar realmente que uno es creyente, mostrar realmente que uno tiene a Cristo. ¿Y qué pasa con estos cantantes urbanos que estoy nombrando recién? Muchos son arrastrados de alguna otra manera por ello y buscan la forma de justificar ciertas cosas y caminan conforme a ello. Pero están caminando conforme a ellos y conforme con su comportamiento y no conforme a lo que el Señor quiere que caminen. Esos son herejías. Son formas de pensamientos distintas a lo que realmente dice la palabra. ¿Ya? Ese es como el concepto. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Por eso el Señor lo que quiere en este tiempo es que nosotros podamos introducirnos en el conocimiento de Él. Y como les decía recién, aparece 5 veces esta palabra en el primer capítulo. 3 veces que corresponde a este conocimiento profundo, de estudiar las Escrituras, de poder estar a los pies del Señor, escuchándolo, escuchando su palabra, estando delante de su presencia, en oración, en lectura. Y por otra parte está este otro conocimiento que es un conocimiento ya vivido. Es que todo aquello que se ha aprendido, uno lo pueda vivir, lo pueda palpar, lo pueda expresar. Por otra parte también, Pedro también habla con respecto a la necesidad de este conocimiento, y lo habla en el capítulo 3, porque dice que había muchos que de alguna u otra manera incluso se estaban hasta burlando, porque decían que el Señor se estaba tardando mucho en la venida que iba a hacer el Señor. De hecho, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 4, dice que ellos decían, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, de su venida. Dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. En otras palabras, están diciendo, esto no ha pasado nada. O sea, el Señor Jesucristo murió, pero ¿dónde está? ¿Dónde está lo que Él dijo que iba a venir, las cosas que iban a pasar? No ha pasado nada, todo sigue igual. Yo recuerdo que, creo que hace un año atrás más o menos, yo sigo, en Instagram sigo una página que se llama algo así como Historia y algo, no recuerdo muy bien lo que dice. Y en eso me sorprendí porque aparecía efectivamente la publicación con respecto a que, históricamente hablando, hablaban de que el Señor Jesucristo dijo y había anunciado su segunda venida, algo así. Y la misma persona que lo publicaba, ya que es el creador de ese Instagram, él decía, para mí que esto ya es historia, para mí que esto ya es un mito, para mí que esto ya no es así, para mí que esto ya no va a pasar. Y me acuerdo que yo le escribo y le pongo que lea Mateo 24, 25, no recuerdo bien dónde aparecen las señales. Y bueno, después él me pone corazoncito, como al parecer lo leyó, ya como diciendo, wow, sí, estas cosas están pasando. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Van a haber muchos incluso que se van a burlar de nosotros. Van a haber muchos que van a decir de qué esperanza ustedes están hablando, si ya han pasado más de 2000 años. Y de hecho, comillas, muchos creen que el mundo se está arreglando. Muchos creen que la forma de comportarse o del pensamiento actual que tiene la juventud actual es que el mundo se está arreglando.
esta forma, comilla, de manifestar el amor en este tiempo, ellos creen que eso es bueno. Pero nosotros que hemos visto al Señor, sabemos que finalmente esa es la decadencia que tiene que seguir sucediendo para que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Así que nosotros, de alguna otra forma, por el conocimiento que el Señor nos ha dado, podemos darnos cuenta que la venida del Señor está cada día más cercana. Y que este mundo no tiene vuelta. Que este mundo no tiene vuelta. De hecho, cuando termina la carta, Pedro dice lo siguiente, dice, en versículo 3, capítulo 3, versículo 17, dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolos de antemano, guardaos, no sean arrastrados por el error de los inicuos, de aquellos que he estado compartiendo, que les he estado diciendo. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sean arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced ¿en qué? En la gracia, y ¿en qué más? Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Necesitamos de estas dos cosas. Primero, de la gracia. ¿Cuánto necesitamos ser sostenidos de la gracia? ¿Cuánto necesitamos la provisión diaria que nos da el Señor? ¿Cuánto necesitamos ser socorridos por esta gracia? Porque seguimos en el mundo. Estamos en el mundo. La última vez que compartí, les comentaba que habían ataques del enemigo que quiere destruir la iglesia. Pero hay un poderoso gigante que nos defiende constantemente. De hecho, este poderoso gigante nos defiende incluso cuando nosotros no nos hemos dado cuenta. Si nosotros supiéramos de cuántas cosas nos ha librado el Señor sin darnos cuenta que lo ha hecho, es increíble. De hecho, muchas veces nosotros, hermanos, no hemos querido incluso lanzar a un despeñadero, lanzar nosotros, pero el Señor Jesucristo nos ha detenido con su mano. Así que podemos ver cómo Él nos ha guardado, cómo Él nos ha alentado, cómo su gracia ha sido suficiente para nosotros hasta este día. Y el Señor nos seguirá guardando, porque así el Señor lo prometió. Pero Él nos demanda esto, conocerlo más. No nos conformemos con esa punta del iceberg, esa punta tan chiquitita que uno ve. El Señor es inmenso y es gigante, y Él quiere ser conocido. Pero recuerden, Pablo decía, oh profundidad de las riquezas. Y cuando habla de profundidad, yo siempre me imagino excavando. Yo siempre me imagino haciendo algo yo, porque el Señor Jesucristo nos dio la vida, Él nos dio la abundancia, Él nos entregó a sí mismo. Pero hay algo que tenemos que hacer. Por eso cuando acá en la Escritura dice, añadid a vuestra fe virtud. La salvación es gratuita, la salvación es nuestra, el Señor nos la dio, nos la entregó. Pero también tenemos una responsabilidad. Por eso dice, añadid a vuestra fe virtud. Y así sucesivamente, la virtud, conocimiento, y así al conocimiento, dominio propio, así va avanzando. Y esto tiene que ver con el crecimiento. Pero no vamos a ver eso ahora. Quiero que veamos lo que corresponde al conocimiento. Amén. Vamos ahora, por si acaso este compartir va a ser cortito, así que no se preocupen. Vamos ahora quiero que veamos este conocimiento personificado. Quiero que lo podamos palpar. Quiero que lo veamos por medio de la Escritura. Y si hay una persona que pudo ver este conocimiento, que de alguna otra forma representa a la iglesia, se llama María. Y es María de Betania, la hermana de Lázaro. No es María Magdalena, no es María la madre del Señor, sino que es María de Betania. ¿Ya? Hay tres hechos o tres acontecimientos en donde vemos a esta María arrojada a los pies del Señor. El primer acontecimiento fue que todos lo conocemos y lo hemos leído muchas veces, que tiene que ver cuando ella dice que se pone a los pies del Señor a escucharlo. Cuando está Marta y está ella. El segundo acontecimiento tiene que ver cuando murió Lázaro. Dice que María va a los pies del Señor y se arroja a los pies del Señor. Y el tercer acontecimiento lo vemos cuando María cuando María derrama este perfume de nardo puro a los pies del Señor. Pero quiero que lo veamos, quiero que lo leamos, para que podamos disfrutarlo un poquito más, para que podamos ver cómo se manifiesta esta epignosis y esta gnosis en María. Epignosis, recuerden, tiene que ver con la búsqueda del conocimiento, tiene que ver con la búsqueda del Señor, la búsqueda de su palabra. Vamos a Lucas 10:38, a Lucas 10:38.
Ya lo espero un poquito más porque no tenemos data, así que para que podamos leer la escritura, dice. Acompáñenme en la lectura, dice. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María. Esta aldea, por si acaso no, paréntesis, esta aldea es Betania, ¿ya? Dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Oía su palabra. Bueno, acá quiero ¿por qué leo solamente estos dos versículos y por qué no solo leo el versículo 39? Creo que es importante, una vez más, mostrar esto. Fíjense que dice que el Señor iba de camino, iba hacia un lugar, tenía un lugar claro en donde ir. Pero vemos que de alguna otra forma el Señor se desvía y dice que entra a una aldea. Y dice que esa aldea era la casa donde habitaban Marta y María. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que el Señor tiene todo predestinado desde un principio. Él es el Señor, Él sabe todo lo que va a pasar, Él sabe cómo van a pasar las cosas, absolutamente todo. Pero el Señor se da este tiempo para estar con nosotros. El Señor se da este tiempo para desviarse un poquito y entrar. Él quiere estar con nosotros. Él quiere entrar a nuestro hogar. Él quiere tener momentos de intimidad con nosotros. ¿Ya? Y si nos damos cuenta, claro, acá está Marta y María. Y no me voy a centrar en Marta, me voy a centrar en María. Dice, y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. O sea, podemos ver que había una María que estuvo a los pies del Señor escuchándolo. En ese tiempo no existía este libro, que nosotros tenemos la gracia de tenerlo, no existía este libro. Pero sí estaba el Señor. Estaba el Señor mismo dando su palabra. Estaba el Señor mismo entregando su palabra. Estaba el Señor mismo ahí. Por lo tanto, María quedaba prendada del Señor, quedaba anonadada con el Señor. Ella escuchaba, cuánta información quizás no guardó en su corazón, cuánta información quizás no tomó, disfrutó, comió. Era su deleite para ella. De hecho, el Señor dice de María que ella tomaba la mejor parte. Eso lo dice de María que ella tomó la mejor parte. ¿Y cuál era la mejor parte? Estar a los pies del Señor escuchando su palabra. Y quiero que veamos esto. Porque las 3 veces que vamos a ver a María, siempre estaba a los pies del Señor. Siempre veía la autoridad del Señor. Siempre estaba postrada de alguna otra forma delante del Señor porque veía la autoridad. Veía lo precioso, hermoso que era el Señor. Veía que este Dios que caminaba, humanizado, tuvo ese tiempo de venir a su casa y lo atesoraba. Y atesoraba su palabra. Y ella quería estar con Él. Y ella quería escucharlo y ella quería escuchar su palabra. Así debemos tener nosotros ese mismo sentir. Ese mismo deseo de querer estar a los pies del Maestro, de querer estar a los pies del Señor, de escuchar y llenarnos de su palabra. Que el Señor ponga ese deseo en nuestros corazones, porque lo necesitamos. Así como lo leíamos hace un rato atrás, necesitamos tener este conocimiento de nuestro Señor. Acá hay un conocimiento que tiene que ver con esta epignosis, este conocimiento de poder adquirir aquellas palabras del Señor, de querer poder atesorarlas en el corazón. ¿Para qué? Para que en el momento en cuando debamos usarla, cuando en el momento que esta palabra deba hacerse vida en nosotros, pueda ser hecha vidas. En otras palabras, la gnosis, que se manifieste ese conocimiento en nosotros. Así que acá vemos esa epignosis, vemos ese conocimiento adquiriéndolo, tomándolo de parte del Señor. Así es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, tomando ese conocimiento por medio de su palabra. Pero ahora vamos a ver una segunda parte de María que la comenté en algún momento, que tiene que ver con esta gnosis. Esta parte en donde María tuvo que todo ese conocimiento que adquirir del Señor, vivirlo. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a revisar Juan 11:32, nosotros vemos que ahí le pasa algo terrible a María. Le pasa algo terrible porque muchos que hemos pasado por una pena tan grande como perder a un ser querido podemos entender lo que le pasaba a María. Capítulo 11 de Lázaro, ustedes saben que habla de la muerte de Lázaro. Y vemos cómo actúa el Señor. De hecho, cuando a Lázaro el Señor le dijo cuando el Señor se enteró de que Lázaro iba a morir, dice que el Señor esperó 2 días antes de ir. No fue de inmediato. Fue una actitud, se podría decir, rara de parte del Señor.
esperar finalmente que Lázaro muriera, porque eso fue lo que esperó. Pero dice que cuando el Señor vino, el Señor tenía una lección tremenda para ¿cómo se llama? Para María, Marta y todos los que estaban ahí. Pero quiero que nos enfoquemos en María. El capítulo 11, versículo 32, dice que cuando el Señor llegó, dice lo siguiente, el versículo 32, dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Cuando alguien pierde un ser querido, cuando le pasa otra cosa que uno a veces considera incluso que puede ser hasta injusto, uno a veces tiene porque nos pasa, tiene a veces incluso el desvarío de decirle, Señor, ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué a mí, de hecho? Es como que se considera a sí mismo y dice, ¿por qué a mí me pasó esto? Pero es ahí donde todo ese conocimiento, donde toda esa epignosis que obtuvo María cuando estaba a los pies del Señor, tiene que empezar a actuar en nosotros. Y todo eso que muchas veces uno habla, porque muchas veces nosotros hablamos muchas cosas, y a veces somos muy ligeros al hablarlas. Esas cosas a veces se tienen que hacer realidad en nosotros. Porque en nosotros no se trata solamente de adquirir este conocimiento y guardarlo. El Señor quiere que este conocimiento se haga vida. Por lo tanto, cuando María se ve enfrentada a esta situación, cuando María se ve enfrentada a que se ha muerto su hermano, ¿y por qué él? Si Lázaro quizá era tan buena persona, pero había muerto. ¿Por qué tuvo que morir mi hermano? Todo ese conocimiento sí tuvo que empezar a hacer vida. Y finalmente tuvo que caer a los pies del Maestro. Y tuvo que entender que su Maestro, que nuestro Señor tenía un propósito con aquello. Pero hay una cosa que tiene que quedar bien clara, porque nuestro Señor Jesucristo no queda indiferente frente a nuestros padecimientos. De hecho, más adelante dice, Jesús entonces al verle llorando, y a los judíos que le acompañaban, también llorando, dice, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y el versículo 35 dice, Jesús lloró. Qué precioso es esto, hermano. Ver que nuestro Señor Jesucristo, Él entiende nuestro dolor. Ver que a pesar de lo que podamos estar pasando, nuestro Señor Jesucristo igual se compadece con nosotros. Él sabe que lo es necesario. Él sabe que es necesario pasar por ciertas cosas, pero el Señor no lo hace al azar. El Señor nos socorre, el Señor nos levanta, el Señor nos mira con misericordia y Él también se conmueve de nuestro dolor. Dice Jesús lloró. Qué precioso es el Señor que tenemos. Qué precioso es el Señor que tenemos. Por lo tanto, acá vemos cómo toda esa palabra aprendida en María tuvo que actuar. O sea, en otras palabras, su fe fue probada. Su fe fue probada. Ahora veamos en María cómo se unen estas dos cosas. Se une la epignosis y se une la gnosis. En otras palabras, se une todo aquello que ella ya aprendió y finalmente lo experimenta. Y eso lo podemos ver en Juan 12, del 1 al 3. Dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Quiero hacer un paréntesis con esto, ya que no tiene a lo mejor mucho que ver con el compartir, pero creo que es bueno hacer este paréntesis. Fíjense que nosotros en Lucas podemos ver una Marta que estaba muy ajetreada con muchas cosas, hacía muchas cosas, quería agradar al Señor de alguna otra manera, por lo tanto ya estaba muy afanada con muchos quehaceres. Pero acá también volvemos a ver una Marta, dije María, parece, me refiero a Marta, que estaba afanada con muchas cosas. Pero acá también vemos una Marta nuevamente sirviendo. Pero fíjense que la vemos, dice, es súper corto, dice, Marta le servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa. Lázaro era el que había muerto, el Señor ya lo había resucitado. Marta también estaba pasando por esta prueba. Pero ahora vemos que Marta servía. Pero la vemos cuando yo leo Marta servía, la veo con una Marta paciente, una Marta que ha pasado por un proceso, una Marta que ya no es la misma Marta de Lucas, es una Marta distinta. Y cuando dice,
Y dice, y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Habemos un Lázaro sentado a la mesa con el Señor, también quizás escuchando al Señor, junto al Señor. Y cuando uno se sienta a la mesa con alguien, ya no es solamente por un tema de escucharlo atentamente como mirándolo, siendo que el Señor es superior siempre, pero no desde un punto de vista superior, sino que porque hay alguien que quiere compartir algo más con él. Está sentado a la mesa, quiere hablar de sus negocios con él. Por lo tanto, vemos a un Lázaro que ya está atendiendo ciertas cosas. Está viendo, quizás el Señor le está diciendo ciertas cosas. De hecho, nosotros en el versículo 10, ya no me salgo del paréntesis, nosotros podemos ver que a Lázaro también buscaban para matarlo. De hecho, dice, a Lázaro también lo buscaban para matarlo. El que había muerto, también lo buscaban para matarlo. ¿Por qué? Porque Lázaro venía a ser un testimonio de la obra del Señor Jesucristo. Y de alguna otra forma esto también tiene un concepto espiritual para nosotros. Porque Lázaro tuvo que morir. Tuvo que morir para mostrar a Cristo. Tuvo que morir para mostrar el testimonio de Cristo en él. Y ahí de alguna otra forma también tiene que ver con lo que nosotros hablamos de la cruz. Cuando nosotros tenemos que morir para mostrar el testimonio del Señor Jesucristo en nosotros. Pero cuando pasa eso, la vida se torna aún más compleja y más complicada. Porque a Lázaro lo buscaban para matarlo. Por causa de ese testimonio. Cierro paréntesis. Dice, versículo 3, dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Por qué digo que esto es una combinación de ambas cosas? Porque finalmente acá María ya pudo entender completamente que estaba delante del Creador, estaba delante del Dios hacedor de todas las cosas, estaba delante del mediador del nuevo pacto, estaba delante de su Salvador y actuó. ¿Y qué fue lo que actuó? Finalmente este nardo puro quiere hablar de su adoración. Ella reconoce en el Señor Jesucristo a su Señor, a su Salvador. Y ella derrama todo aquello que ella aprendió, este conocimiento se hizo una realidad y lo derrama delante de él. Y dice que la casa, toda la casa quedó llena. Por lo tanto, no era solamente un conocimiento de letra y de palabra, sino que también era un conocimiento de realidad, de verdad, que es lo que el Señor busca en nosotros también, que este sea un conocimiento de realidad, de verdad, que este conocimiento se manifieste en nosotros para que este perfume grato quede por lugar que pasemos. Necesitamos que este conocimiento se manifieste. Necesitamos buscar del Señor para buscar ese conocimiento, pero también necesitamos que este conocimiento se manifieste. Así que así vemos en María estas tres situaciones. Primero, una María a los pies del Señor, sentada a los pies del Señor, escuchando de Él, escuchando su palabra. Después esta María que tuvo que pasar muchas veces por prueba, pero esta fe probada, este conocimiento adquirido, se tornó en esta fe que se transformó en obras. Y ahora en este último paso vemos que este conocimiento ya está dando este fruto, está dando este olor grato, que es el olor finalmente, que es el olor a Cristo que nosotros debemos entregar. Pero para obtener este conocimiento, y ya con esto vamos terminando, quiero que vamos a Marcos. Vamos también a un acontecimiento que ya muchos conocen, sobre todo los jóvenes lo conocen. Esto está en Marcos 10, versículo 17. ¿Y por qué quiero hablar de este acontecimiento? Porque acá pasan situaciones muy raras en la forma que actúa el Señor. Y me refiero al joven rico, me refiero a la historia del joven rico. Porque esto no es una parábola, es una realidad. El Señor Jesucristo se encontró a este joven rico y este joven rico fue hacia él. Capítulo 10, versículo 17 dice: Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre.
Fíjense el joven rico cómo le responde al Señor. Dice, él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole a los ojos, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Cuando leemos esta historia, hay muchas cosas que por lo menos a mí me llamaron la atención, porque la leía, y había cosas que no entendía, que no podía entender. Así que bueno, delante del Señor, inquiriendo, preguntándole al Señor, porque había cosas que, insisto, no podía entender. Una de aquellas es cuando el Señor le dice, porque el joven rico se acerca y le dice, Maestro bueno, pero el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Y yo decía, pero Señor, si tú eres bueno, eso es lo que decía yo. Decía, Señor, si tú eres bueno, o sea, está bien que te llamen bueno. De hecho, es raro porque dice, ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Pero cuando logré entender esto, de alguna otra forma, el Señor le estaba haciendo una invitación a este joven. Cuando digo le estaba haciendo una invitación, es como preguntándole, ¿por qué me llamas bueno? ¿Porque alguien te lo dijo? ¿Porque tú me has visto hacer ciertas cosas? ¿Porque tú me has visto sanar enfermos? ¿Porque tú me has visto que aquellos que a lo mejor eran ciegos ahora ven? ¿Por eso me llamas bueno? El Señor de alguna otra forma le está haciendo una invitación al joven rico. Le está diciendo, ¿por qué no experimentas tú que yo soy bueno? ¿Por qué tú no me conoces tú mejor directamente para darte cuenta que yo soy bueno? ¿Y cómo pude darme cuenta de esto? Porque si ustedes leen, si nosotros le dijéramos al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué nos diría el Señor Jesucristo a nosotros? Cree en mí, cree en mí, vas a heredar la vida eterna, eso nos diría el Señor. Cree en lo que yo hice, porque lo que yo hice por ti en la cruz, créelo, y ahí heredar la vida eterna. Pero fíjense que el Señor le manda muchos mandamientos, pero hay 2 mandamientos que omite. Y esos 2 mandamientos que omite son los principales, que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y son los 2 mandamientos principales. ¿Por qué? Porque esos mandamientos, la única forma de poder adquirirlos, de poder llevarlos, de poder manifestarlos, de poder cumplirlos, es conociendo al Señor. Por lo tanto, el Señor lo que estaba haciendo con este joven rico era diciéndole, conóceme tú. No te dejes guiar por lo que otros te dicen, sino que conóceme tú. Y al conocerme tú, conocerás este amor del que te han hablado. Conocerás que este Dios del que te han hablado, que es bueno, es realmente bueno. Por lo tanto, el Señor nos invita, a lo mejor ya no mucho, ya no somos tan jóvenes, pero pongámonos, Caleb decía que Caleb tenía 80 años y se sentía con la misma fuerza desde el principio, así que si Caleb se tenía 80 años, todos somos jóvenes. Ya. Así que esta palabra no es solamente para la juventud, esta palabra es para cada uno de los que estamos acá. El Señor nos hace una invitación a conocerlo más profundamente. Más y más profundamente. Pero fíjense, porque creo que en el único lado que aparece esto que voy a leer ahora es en Marcos. Porque el Señor le dice, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven. Pero hay no quiero centrarme en aquello, porque muchas veces siempre nos centramos en que hay algo que tienes que dejar para el Señor. Sí, es verdad, hay muchas cosas que tenemos que dejar para el Señor. Pero quiero centrarme donde dice, ven, sígueme, tomando tu cruz. Por lo tanto, este conocer al Señor requiere cruz. Este conocer al Señor requiere negación. Este conocer más profundamente al Señor requiere muchas veces privarnos a nosotros mismos de ciertas cosas. Privarnos esas horas que nos quedan a lo mejor libres a nosotros para disponerlas para el Señor, para disponerlas para Él. Hermanos, el Señor tiene para nosotros, para cada uno de los que estamos acá tiene algo. Tiene algo. Para cada uno de los que tiene acá tiene algo. Cuando leíamos en Primera de Pedro, en el versículo 2 de Pedro.
en el versículo 11 del capítulo 1 decía, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando habla de eso, no habla de nosotros hemos entrado al reino, nosotros ya hemos tenido al Señor, el Señor nos permite entrar en él, pero cuando habla de amplia entrada, Él dice que aquello que el Señor te ha demandado o aquello que el Señor te tiene preparado para ti en el reino, lo puedas hacer, tomar y servir en eso. Pero para eso nosotros necesitamos tener este conocimiento del Señor más profundo. Necesitamos este compromiso aún mayor con el Señor. Y quiero volver al principio. Y con eso terminar. Nuestro Señor nos dio salvación. ¿Amén? Amén. El Señor nos dio salvación. Pero el Señor no quiere que nos quedemos solo con eso. El Señor, como decía, es inmensamente grande, profundo. Es Dios mismo. Todo lo que ustedes ven afuera, ven en los cielos, lo que se puede ver por un telescopio, lo que se puede ver por un microscopio, lo que se puede ver en las profundidades del mar, lo que se puede ver en los cielos de los cielos, todo ha sido creado por Él. Todo, absolutamente todo. La creación completa está sujeta a Él y a su palabra. Nosotros somos conocidos completamente por el Señor. Cada uno de nosotros somos conocidos completamente por el Señor. No hay nada que de nosotros que el Señor no conozca. Hay un libro que está escrito con cada una de nuestras características. Eso está en Salmo. Con cada una de nuestras características está escrito. Por lo tanto, el Señor sabía cómo íbamos a ser cada uno de nosotros. Y el Señor nos diseñó a cada uno de nosotros con ciertos parámetros porque Él lo quiso así. Como decía, el Señor nos salvó. Pero el Señor también quiere que nosotros trabajemos en su reino. El Señor también quiere que nosotros nos manifestemos en su reino. Pero para eso el Señor quiere que lo conozcamos más profundamente a Él. Primeramente por esto, para enamorarnos del Señor, porque cuando nosotros, está mal usada la palabra, para amar más al Señor, no enamorarnos, para amar más al Señor. Porque cuando nosotros vamos conociendo más profundamente del Señor, más nos amamos del Señor. Y las cosas del mundo llegan a ser nada para nosotros. Porque el Señor es tan precioso. Nuestro Señor es tan hermoso que las cosas del mundo pasan a ser nada para nosotros. Por lo tanto, el Señor quiere que lo conozcamos más profundamente. Y por otra parte también, para no ser llevado, como lo hacía Pedro y con toda diligencia, por cualquier viento de doctrina. Hay tanta voz que hay en este tiempo, hermanos. Por lo tanto, necesitamos seguir conociendo profundamente al Señor. Amén. Amén, hermano. Vamos a orar.